¿Te imaginas ser millonario y pasar tu cumpleaños completamente solo? Este millonario de 60 años apagó las velas de su pastel sin una sola llamada de sus hijos. Pero lo que pasó después en esa plaza cambió su vida para siempre. Una niña de la calle se acercó a preguntarle si estaba bien. Lo que él no sabía es que esa pequeña acaba de convertirse en la heredera de 40% de su fortuna, y sus propios hijos ahora quieren demandarlo por loco. Oye, ¿de dónde nos ves? Déjamelo en los comentarios. Si quieres saber cómo termina esta increíble historia, dale like y suscríbete, que esto apenas comienza. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde cuando Álvaro Mendoza apagó las velas de un pequeño pastel que había comprado para sí mismo. El eco de su soplido resonó en la inmensa sala de estar, donde los muebles de cuero italiano parecían observarlo con la misma indiferencia que había sentido toda la mañana. 60 años. 60 años de vida y ni una sola llamada telefónica. Sus dedos, temblorosos, acariciaron la superficie pulida de la mesa de caoba mientras contemplaba los retratos familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Ahí estaba Claudia, su hija, sonriendo en su graduación universitaria. Roberto, su hijo menor, con el uniforme de su empresa. Rostros que una vez llenaron esa casa de risas y ahora solo eran recuerdos enmarcados en plata. Tal vez estén ocupados, murmuró para sí mismo, aunque sabía que era una mentira que se repetía cada año desde la muerte de 1900. Elena, su esposa, 5 años atrás. El teléfono permaneció en silencio sobre la mesa auxiliar como un testigo mudo de su soledad. Álvaro se levantó con movimientos lentos, sintiendo el peso de cada uno de sus años en las articulaciones. Su reflejo en el espejo del recibidor le devolvía la imagen de un hombre que había construido un imperio, pero había perdido lo más importante, el amor de su familia. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves del automóvil. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esas paredes que lo ahogaban con sus silencios. El Mercedes negro se deslizó suavemente por las calles de São Paulo hasta detenerse frente a la Plaza da Liberdade. Álvaro caminó sin rumbo fijo, observando a las familias que disfrutaban de la tarde soleada, los niños corriendo mientras sus padres los seguían con miradas llenas de ternura. Se sentó en una banca apartada, bajo la sombra de un viejo jacarandá, y cerró los ojos. El viento llevaba el aroma de las flores y el sonido lejano de la ciudad. Por un momento casi pudo imaginar que Elena estaba sentada a su lado, susurrándole esas palabras de consuelo que tanto extrañaba. «Señor». La voz infantil lo sacó de su ensimismamiento. Al abrir los ojos, se encontró con una niña de aproximadamente 10 años, con el cabello castaño despeinado y ropas que habían visto mejores días. Sus ojos grandes y expresivos lo miraban con una curiosidad mezcla de cautela y bondad. «¿Está usted bien?», preguntó la pequeña, inclinando la cabeza hacia un lado. Álvaro parpadeó varias veces, sorprendido por la pregunta. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba genuinamente por él, que por un momento no supo qué responder. «Yo... sí, pequeña, solo estoy... pensando». La niña sonrió, revelando un diente ligeramente chuecos que le daba un encanto especial a su rostro. Mi abuela siempre decía que cuando uno piensa mucho en una banca es porque el corazón está pesado. Las palabras de la pequeña golpearon a Álvaro con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía una niña que obviamente vivía en condiciones precarias mostrar más sabiduría y compasión que sus propios hijos? «¿Cómo te llamas?», preguntó, sintiendo un interés genuino por primera vez en mucho tiempo. «Julia», respondió ella, acomodándose en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Y usted?». «Álvaro». Julia asintió como si hubiera recibido información muy importante. Luego, para sorpresa de Álvaro, rebuscó en una pequeña bolsa de plástico que llevaba consigo y sacó un pedazo de torta envuelto en una servilleta. «Hoy es mi cumpleaños», dijo Julia con naturalidad, «y mi abuela siempre me enseñó que la comida sabe mejor cuando se comparte». Álvaro la miró sin poder ocultar su asombro. «¿Es tu cumpleaños?». «Sí». Julia desenvolvió cuidadosamente el pedazo de torta,
que evidentemente había sido comprado con el poco dinero que tenía. ¿Quiere un pedazo? La compré con el dinero de las latitas de hoy. El corazón de Álvaro se contrajo. Esta niña, que claramente tenía muy poco, le estaba ofreciendo parte de su torta de cumpleaños. Una niña que había usado el dinero ganado recolectando latas para comprarse algo especial y ahora lo compartía con un extraño. «Es mi cumpleaños también», susurró Álvaro, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Los ojos de Julia se iluminaron como dos estrellas. «¿En serio? ¡Qué coincidencia! Entonces definitivamente tenemos que compartir la torta». Partió el pedazo por la mitad y le extendió la porción más grande. Álvaro la tomó con manos temblorosas, sintiendo que algo se quebraba dentro de su pecho. El sabor simple y dulce de la torta se mezclaba con las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Por qué estás sola en tu cumpleaños?», preguntó Álvaro, su voz apenas un murmullo. Julia se encogió de hombros con una madurez que no correspondía a su edad. «A veces uno está solo, pero eso no significa que tenga que estar triste. Hoy encontré a alguien para compartir mi torta, así que es un buen cumpleaños». Álvaro la observó mientras comía su porción con evidente placer, saboreando cada migaja como si fuera el manjar más exquisito del mundo. En ese momento se dio cuenta de algo que lo estremeció hasta los huesos. Esta niña abandonada le estaba enseñando algo sobre la gratitud y la generosidad que él había olvidado en su torre de cristal. «Julia», dijo finalmente, «creo que este ha sido el mejor cumpleaños que he tenido en años». La sonrisa que la niña le regaló fue más valiosa que todos los diamantes de su bóveda de seguridad. Cuando el sol comenzó a ponerse y Julia se levantó para marcharse, Álvaro sintió una punzada de pánico ante la idea de perderla. «¿Volveremos a vernos?», preguntó, sintiéndose estúpido pero incapaz de contener la pregunta. «Vengo aquí casi todos los días», respondió Julia con naturalidad. «La plaza es bonita y hay muchas familias felices. Me gusta verlas». Mientras observaba a la pequeña figura alejarse entre las sombras del anochecer, Álvaro supo que su vida acababa de cambiar de una manera que aún no lograba comprender completamente. En sus manos quedaba el envoltorio de la torta, evidencia tangible de que el acto de bondad más puro que había recibido en años provenía de alguien que tenía menos que nadie. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Álvaro no se sintió completamente solo, y mientras se dirigía a su casa, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué clase de hombre se había convertido si una niña de la calle le había enseñado más sobre el amor en una tarde que su propia familia en años? Los 3 días siguientes pasaron como una extraña nebulosa para Álvaro. Se encontraba distraído en las reuniones de la empresa, firmando documentos sin prestar verdadera atención, mientras su mente regresaba una y otra vez a la plaza y a los ojos expresivos de Julia. El sabor de aquella torta compartida persistía en su memoria como un recordatorio constante de algo que había perdido y que ni siquiera sabía que extrañaba. Roberto había llamado finalmente, 3 días después de su cumpleaños, con una disculpa mecánica y la promesa vacía de vernos pronto. Claudia había enviado un mensaje de texto lacónico. «Perdón por la demora. Feliz cumpleaños retrasado, papá». Palabras sin alma que solo confirmaron lo que Álvaro ya sabía en su corazón. El jueves por la tarde, sin poder contenerse más, se dirigió nuevamente a la Plaza da Liberdade. Su chofer, Miguel, lo miró con curiosidad cuando le pidió que lo dejara allí, pero no hizo preguntas. Álvaro había aprendido a valorar la discreción de Miguel después de tantos años de servicio. La plaza estaba llena de vida. Vendedores ambulantes ofrecían pipoca y algodón de azúcar, mientras que los niños corrían alrededor de la fuente central. Álvaro se dirigió instintivamente hacia la misma banca donde había conocido a Julia, pero no la vio por ningún lado. Una extraña ansiedad se apoderó de él. ¿Y si no volvía? ¿Y si había sido solo un encuentro casual que no se repetiría? Esperó durante casi 1 hora, observando cada rostro que pasaba cuando finalmente la vio. Julia caminaba lentamente hacia la fuente, arrastrando una bolsa plástica llena de latas. Su paso era más lento que la vez anterior y Álvaro notó que cojeaba ligeramente.
—¡Julia! —la llamó levantándose de la banca. La niña alzó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. —Don Álvaro, volvió. —Por supuesto que volví —respondió él, acercándose con cuidado. —¿Te lastimaste la pierna? Julia se encogió de hombros, restándole importancia. —Solo me tropecé anoche, no es nada grave. Pero Álvaro podía ver que sí le dolía. La forma en que evitaba apoyar todo su peso en el pie izquierdo era evidente. Sin pensarlo, se agachó para examinar su tobillo. —¿Puedo ver? Julia lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. Claramente, no estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por sus heridas. Después de un momento de vacilación, levantó ligeramente el pie. El tobillo estaba hinchado y se podía ver un moretón que se extendía hacia el talón. —Esto necesita atención médica —murmuró Álvaro, sintiendo una mezcla de preocupación y rabia. ¿Dónde estaban los adultos responsables de cuidar a esta niña? —No puedo ir al médico —dijo Julia con naturalidad, como si estuviera explicando algo obvio. —No tengo dinero para eso. —Pero yo sí —respondió Álvaro sin dudar. —Déjame llevarte. Julia retrocedió instintivamente, sus ojos mostrando ahora una cautela que no había estado presente en su primer encuentro. —No puedo aceptar eso, don Álvaro. Usted es muy amable, pero... ¿Pero qué? La gente dice cosas cuando un señor mayor quiere ayudar a una niña de la calle —susurró Julia, bajando la mirada—. Y yo he aprendido a tener cuidado. Las palabras de Julia golpearon a Álvaro como una bofetada. Por supuesto que ella había aprendido a desconfiar. Viviendo sola en las calles, probablemente había visto y experimentado cosas que ningún niño debería conocer. Su impulso protector se intensificó, pero también comprendió que debía proceder con cuidado. —Entiendo —dijo suavemente, sentándose en el borde de la fuente para estar a su altura. —¿Qué te haría sentir más segura? Julia lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también algo más profundo en su interior. Finalmente, señaló hacia un puesto de pão de queijo que estaba al otro lado de la plaza. —¿Ve a la señora Marta? —preguntó. —Ella me conoce. Si usted le compra algo y... Ella dice que es una buena persona, entonces confiaré en usted. Álvaro siguió su mirada hacia una mujer robusta, de mediana edad, que vendía pão de queijo desde un carrito colorido. La señora tenía una expresión amable pero alerta, el tipo de mujer que había visto mucho mundo y no se dejaba engañar fácilmente. —Perfecto —asintió Álvaro—. Vamos a conocer a la señora Marta. Caminaron juntos hacia el puesto, Julia cojeando pero manteniendo el paso. Álvaro acortó sus zancadas naturalmente, sin hacer comentarios sobre su ritmo más lento. —¡Julia, pequeña! —exclamó la señora Marta al verlos acercarse. Sus ojos se movieron inmediatamente hacia Álvaro, evaluándolo con la intensidad de un detective. —¿Quién es tu amigo? —Este es don Álvaro —explicó Julia—. Compartimos torta de cumpleaños el otro día. Él quiere ayudarme con mi tobillo, pero le dije que primero tenía que conocerla a usted. La señora Marta asintió con aprobación. Muy inteligente, como siempre. Luego se dirigió directamente a Álvaro. —¿Y usted qué quiere con nuestra Julia? La forma directa en que planteó la pregunta le gustó a Álvaro. Esta mujer no andaba con rodeos. —Quiero asegurarme de que reciba atención médica para su tobillo —respondió honestamente—. Y si me permite ser franco, señora Marta, también me gustaría saber por qué una niña como Julia está sola en las calles. Los ojos de la señora Marta se suavizaron ligeramente. Esa es una historia larga y triste, señor Mendoza. Álvaro. Mendoza. La señora Marta parpadeó. ¿El Álvaro Mendoza de Mendoza Industries? Él mismo. Bueno, murmuró la mujer observándolo con nueva curiosidad. Eso explica la ropa cara y los zapatos elegantes. Se inclinó hacia él, bajando la voz. ¿Por qué un millonario como usted se interesa por una niña de la calle? Álvaro no vaciló. Porque ella fue la única persona que recordó que era mi cumpleaños. Y porque cuando me vio triste en una banca, se acercó a preguntar si estaba bien. En mis 60 años de vida, pocos adultos han mostrado esa clase de bondad genuina. La señora Marta estudió su rostro durante un largo momento, como si estuviera leyendo algo escrito en líneas muy pequeñas. Finalmente asintió. Julia vive conmigo desde hace 6 meses.
explicó. Su abuela era mi amiga. Cuando murió, Julia no tenía a nadie más. Yo hago lo que puedo, pero... Se encogió de hombros. Mi espacio es pequeño y mi dinero es poco. Ella pasa la mayor parte del día aquí, recogiendo latas para ayudar. Con los gastos. ¿Tiene documentos? ¿Va a la escuela?, preguntó Álvaro. Tengo su certificado de nacimiento y algunos papeles de la abuela. En cuanto a la escuela, la señora Marta miró a Julia con tristeza. Necesita uniformes, útiles, transporte. Son gastos que no podemos permitirnos. Álvaro sintió que algo se encendía en su pecho, una determinación que no había sentido en años. Señora Marta, dijo calmadamente, ¿me permitiría ayudar? ¿De qué manera? Para empezar, llevando a Julia al médico. Y después, me gustaría asegurarme de que tenga lo que necesita para ser una niña normal. Julia, que había estado escuchando en silencio, levantó la mirada hacia él. ¿Por qué haría eso por mí, don Álvaro? Álvaro se agachó para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos. Porque eres la primera persona en mucho tiempo que me ha tratado como un ser humano y no como una cuenta bancaria, y porque creo que todos merecen una oportunidad de tener una infancia. La señora Marta observó esta interacción con ojos agudos. Después de un momento, asintió lentamente. Está bien, pero yo voy con ustedes al médico, y quiero que Julia venga a casa conmigo cada noche. No acepto favores que comprometan su seguridad. Por supuesto, acordó Álvaro inmediatamente. ¿Qué le parece si empezamos ahora? Mientras caminaban hacia el automóvil de Álvaro, Julia caminando entre él y la señora Marta, Álvaro se dio cuenta de que por primera vez en años sentía que tenía un propósito más allá de las ganancias trimestrales y las fusiones corporativas. Esta niña, con su generosidad simple y su sabiduría prematura, había despertado algo en él que creía perdido para siempre. Lo que no sabía era que este primer acto de bondad sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino que también pondrían en evidencia las grietas profundas que existían en su propia familia. Mientras el Mercedes se dirigía hacia la clínica médica más cercana, Álvaro no podía imaginar la tormenta que se avecinaba cuando sus hijos descubrieran su nueva amistad. La clínica privada donde Álvaro llevó a Julia era un mundo completamente diferente al que la niña conocía. Los pisos de mármol relucían bajo las luces fluorescentes, y el aire olía a antiséptico y flores frescas de los arreglos que decoraban la recepción. Julia caminaba muy cerca de la señora Marta, sus ojos grandes absorbiendo cada detalle con una mezcla de admiración y nerviosismo. «Señor Mendoza», la recepcionista se levantó inmediatamente al verlo entrar. «¿En qué podemos ayudarlo hoy? Necesitamos ver a un médico para esta pequeña», explicó Álvaro, poniendo una mano suave en el hombro de Julia. «Tiene una lesión en el tobillo». «Por supuesto. El doctor Ramírez puede atenderla ahora mismo». El examen confirmó las sospechas de Álvaro. Julia tenía un esguince moderado que requería reposo, vendaje y medicamentos antiinflamatorios. Mientras el médico explicaba el tratamiento, Álvaro observó la expresión de fascinación de Julia ante cada instrumento médico que el doctor utilizaba. «¿Has pensado alguna vez en estudiar medicina?», le preguntó Álvaro mientras salían de la consulta. Julia se rió. Un sonido cristalino que llenó el pasillo. «Don Álvaro, para estudiar medicina primero necesito terminar la primaria». Sus palabras fueron dichas sin amargura, simplemente como un hecho, pero golpearon a Álvaro como un recordatorio doloroso de las oportunidades que esta niña brillante estaba perdiendo cada día. Durante las siguientes 2 semanas, Álvaro estableció una rutina que se convirtió en el punto más esperado de sus días. Cada tarde, después de terminar sus reuniones de trabajo, se dirigía a la plaza para encontrarse con Julia. Llevaba consigo pequeños obsequios, pan de queijo caliente, cuadernos para dibujar, lápices de colores, una manta suave para las noches frías. «No tienes que traerme cosas», le decía Julia cada vez, pero Álvaro podía ver la alegría genuina en sus ojos cuando desenvolvía cada regalo. «No tengo que hacerlo», respondía él. «Quiero hacerlo».
Lo que más lo sorprendía era cómo Julia le retribuía estos gestos. Un día le mostró un dibujo que había hecho de los dos sentados en la banca, compartiendo la torta. Otro día le trajo una flor silvestre que había encontrado creciendo entre las grietas del concreto. «Es para alegrar su oficina», explicó mientras se la entregaba. «Las flores hacen que los lugares tristes se vean más bonitos». Álvaro colocó la flor en un vaso con agua sobre su escritorio, y su secretaria comentó que era la primera vez en años que lo veía sonreír genuinamente en el trabajo. Pero lo que más valoraba Álvaro eran sus conversaciones. Julia tenía una perspectiva del mundo que lo fascinaba y lo conmovía a partes iguales. Hablaba de las familias que observaba en la plaza con un anhelo silencioso, pero sin resentimiento. Describía sus sueños de estudiar y ser alguien importante con una determinación que rivalizaba con la de los ejecutivos más ambiciosos que conocía. «¿Qué significa para ti ser alguien importante?», le preguntó un día. Julia lo pensó cuidadosamente antes de responder. «Significa poder ayudar a otras personas que están solas, como yo estaba antes de conocerlo. Creo que la gente importante es la que hace que otros se sientan menos solos». Esa definición se quedó con Álvaro durante días. Se dio cuenta de que, según los estándares de Julia, él había pasado años siendo completamente irrelevante, a pesar de toda su riqueza e influencia. Un día, Julia llegó a la plaza con un ojo morado. Álvaro sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando la vio. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz temblando de ira contenida. «No fue nada», murmuró Julia, evitando su mirada. «Solo unos niños mayores que querían mi dinero de las latas». «¿Te robaron?». «No», Julia sonrió con orgullo. «Corrí más rápido que ellos, pero uno alcanzó a darme en el ojo antes de que pudiera escapar». Álvaro se sentó pesadamente en la banca, sintiendo una mezcla abrumadora de rabia, tristeza y determinación. Esta niña brillante y generosa estaba viviendo en un mundo donde tenía que pelear por las monedas que ganaba recogiendo basura. Era intolerable. «Julia», dijo cuidadosamente, «¿qué pensarías si te dijera que hay un lugar donde podrías dormir segura cada noche, tener comida regular e ir a la escuela?» Los ojos de Julia se iluminaron por un momento, pero luego se ensombrecieron con cautela. «¿Qué tipo de lugar?» «Un hogar para niños. Un lugar bueno, donde personas capacitadas se asegurarían de que estuvieras bien cuidada». Julia guardó silencio durante un largo momento, jugando con el borde de su camiseta desgastada. «¿Y usted seguiría visitándome?» «Todos los días», prometió Álvaro sin vacilar. «¿Y podría seguir viendo a la señora Marta?» «Por supuesto». Julia asintió lentamente. «Si usted cree que es lo mejor». Al día siguiente, Álvaro utilizó sus contactos para encontrar el mejor hogar de acogida de la ciudad. El Casa da Esperanza era una institución privada conocida por su excelente cuidado y programas educativos. Después de varias conversaciones con la directora, Irma Cecilia, se arreglaron todos los detalles para que Julia fuera admitida. La despedida de la señora Marta fue emotiva. La mujer abrazó a Julia con lágrimas en los ojos. «Eres como una nieta para mí», le susurró, «pero sé que este señor quiere lo mejor para ti. Ve y aprovecha esta oportunidad». Cuando llegaron al Casa da Esperanza, Julia caminó muy cerca de Álvaro, su pequeña mano buscando la suya para tranquilizarse. El lugar era hermoso, un edificio colonial restaurado rodeado de jardines verdes, donde se podía escuchar la risa de otros niños jugando. «¿Estás seguro de que esto está bien?», susurró Julia mientras observaba el lugar. «Estoy seguro», respondió Álvaro, apretando suavemente su mano. «Y recuerda, vendré a verte mañana». Esa noche, Álvaro se quedó despierto durante horas, preguntándose si había hecho lo correcto. Julia había traído algo especial a su vida, algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Por primera vez en años, tenía una razón para levantarse cada mañana que no tenía nada que ver con las ganancias corporativas. Lo que no sabía era que su nueva dedicación a Julia no había pasado desapercibida. Miguel, su chofer, había mencionado casualmente a otros empleados sobre las visitas diarias del señor Mendoza a una amiguita en la plaza.
Los rumores viajan rápido, en los círculos cerrados de la alta sociedad, y pronto llegaron a oídos de las únicas personas que podrían ver esta nueva amistad como una amenaza, sus propios hijos. Al día siguiente, cuando Álvaro llegó al Casa da Esperanza para su primera visita, encontró a Julia esperándolo en el jardín con una sonrisa radiante, vestida con ropas nuevas y el cabello recién lavado. Pero en su mente ya se estaban sembrando las semillas de un conflicto que pondría a prueba no solo su relación con Julia, sino también las bases mismas de lo que él entendía por familia. «Don Álvaro», gritó Julia corriendo hacia él, «espere a que le cuente todo lo que he aprendido hoy». Mientras la escuchaba hablar emocionada sobre sus nuevas clases y compañeros, Álvaro se prometió silenciosamente que protegería esta luz en su vida, sin importar el costo. Era una promesa que pronto sería puesta a prueba de maneras que él nunca había imaginado. Las visitas diarias de Álvaro al Casa da Esperanza se convirtieron en el ritual sagrado de su vida. Cada tarde a las 4 en punto, Miguel lo dejaba en la entrada del hogar y Julia salía corriendo para recibirlo con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Era como si los últimos 5 años de soledad y amargura se desvanecieran en esos momentos. Julia había florecido en el hogar. Irmá Cecilia reportaba que era una estudiante excepcional, hambrienta de conocimiento y siempre dispuesta a ayudar a los niños más pequeños. Sus dibujos decoraban ahora las paredes de su habitación compartida y había hecho amigos por primera vez en su vida. ¿Sabe qué aprendí hoy en matemáticas?, le preguntó Julia durante una de sus caminatas por el jardín del hogar. Sus ojos brillaban con esa intensidad particular que Álvaro había aprendido a asociar con sus momentos de mayor felicidad. «Cuéntame», respondió Álvaro, sentándose bajo un árbol de mango donde tenían sus conversaciones más íntimas. «Aprendí sobre porcentajes y calculé que usted sonríe 73% más que cuando nos conocimos». Álvaro se rió, un sonido que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. «¿En serio? ¿Y cómo llegaste a esa cifra tan específica?» «Observación científica», respondió Julia con seriedad cómica. «La hermana María dice que la ciencia requiere observación cuidadosa. Yo he estado observándolo muy cuidadosamente». «¿Y qué más has observado, pequeña científica?» Julia se puso seria, como a menudo hacía cuando estaba a punto de decir algo profundo. «He observado que usted es diferente conmigo de como es con otras personas. Con las hermanas y con Miguel, usted es educado pero distante. Conmigo, usted es real». Sus palabras tocaron algo profundo en el pecho de Álvaro. Esta niña de 10 años había identificado algo que ni siquiera él había reconocido conscientemente, que había estado representando un papel durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente debajo de la máscara. «Julia», dijo cuidadosamente, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Por qué confías en mí? Has vivido situaciones difíciles, has aprendido a ser cautelosa. ¿Qué te hizo decidir que yo era seguro?» Julia inclinó la cabeza, considerando la pregunta con la seriedad que dedicaba a todo, porque sus ojos estaban tristes del mismo modo que los míos cuando nos conocimos. La gente que ha estado realmente sola reconoce a otra gente que ha estado realmente sola. ¿Y por qué?» Hizo una pausa. «Porque cuando me vio por primera vez no me miró, como si fuera invisible». Álvaro sintió que algo se quebraba y se reparaba al mismo tiempo en su interior. «No eres invisible, Julia. Eres la persona más real que he conocido». Era la verdad. En las semanas que habían pasado juntos, Julia había demostrado ser más auténtica, más generosa y más sabia que cualquier adulto en su círculo social. Ella veía el mundo con claridad cristalina, sin los filtros de la codicia o la ambición que nublaban la visión de la mayoría de las personas que conocía. Lo que Álvaro no sabía era que esa misma tarde, a menos de 5 kilómetros de distancia, su hija Claudia estaba teniendo una conversación muy diferente en su oficina de abogada. «¿Estás seguro de esta información?», preguntó Claudia a su asistente, Carolina, mientras revisaba un reporte que había encargado discretamente sobre las actividades recientes de su padre. «Completamente segura, doctora Mendoza. Su padre visita diariamente un hogar para niños.
siempre la misma hora, siempre para ver a la misma niña, una tal Julia Silva de aproximadamente 10 años. Claudia frunció el ceño, sintiendo una mezcla de preocupación y irritación. Su padre había estado distante últimamente, cancelando cenas familiares y pareciendo distraído durante las pocas conversaciones telefónicas que habían tenido. Ahora entendía por qué. ¿Y qué se sabe de esta niña? Era una niña de la calle antes de ser admitida al hogar. Sin familia conocida, vivía principalmente de recoger latas. Según nuestras fuentes, su padre la conoció en la Plaza da Liberdade hace aproximadamente 2 meses. ¿2 meses? Claudia se levantó bruscamente de su silla. ¿Y nadie me informó de esto? Carolina se encogió ligeramente. Conocía el temperamento de su jefa cuando se sentía excluida de información importante. Al parecer, el señor Mendoza ha sido muy discreto al respecto. Solo su chofer y algunas personas del hogar conocen la situación. Claudia comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina, su mente legal analizando automáticamente todos los ángulos posibles de la situación. Su padre era un hombre de 60 años, viudo y extremadamente rico. Una niña de la calle que de repente aparecía en su vida. Era una receta perfecta para un escándalo o algo peor. Quiero que investigues a fondo a esta niña y a cualquiera que pueda estar usándola para manipular a mi padre, ordenó. Y quiero esa información para mañana. ¿Debo informar también al señor Roberto? Claudia consideró la pregunta. Su hermano menor era menos analítico que ella, más propenso a reaccionar emocionalmente, pero tenía derecho a saber lo que estaba pasando. Sí, llámalo. Programemos una reunión para mañana por la noche. Mientras tanto, Álvaro y Julia estaban sentados en la pequeña biblioteca del hogar, donde Julia le mostraba los libros que había estado leyendo. Su progreso académico era notable. Había pasado de no saber leer correctamente a devorar libros a un ritmo que impresionaba a todas las hermanas. «Este es mi favorito», dijo. Julia mostrándole un libro gastado sobre biología marina. Dice que hay criaturas en el océano que viven en completa oscuridad, pero han desarrollado su propia luz. Se llama bioluminiscencia. ¿Te gustaría ver el océano algún día?, preguntó Álvaro. Los ojos de Julia se iluminaron con una intensidad que rivalizaba con esas criaturas marinas que había estado estudiando. ¿Cree que eso sea posible? Creo que todo es posible si trabajamos para conseguirlo. Julia cerró el libro y lo abrazó contra su pecho. Don Álvaro, ¿puedo preguntarle algo que quizás sea muy personal? Por supuesto. ¿Tiene familia? ¿Hijos? Álvaro vaciló. Era una pregunta que había estado evitando, consciente de que tendría que explicar algún día por qué un hombre con familia propia dedicaba tanto tiempo a una niña que no era su pariente. Tengo 2 hijos, admitió finalmente, Claudia y Roberto. Ambos son adultos. ¿Y los ve a menudo? La simplicidad de la pregunta hizo que su complejidad fuera aún más dolorosa. No tanto como debería, estamos distanciados. Julia asintió como si entendiera perfectamente. A veces las familias se olvidan de amarse, ¿verdad? Sí, murmuró Álvaro, sorprendido una vez más por la percepción de la niña. A veces se olvidan. Pero no es demasiado tarde para recordar, añadió Julia con la confianza de alguien que había encontrado esperanza en los lugares más inesperados. Álvaro la miró. Esta pequeña que había perdido todo, pero mantenía una fe inquebrantable en la posibilidad de la redención. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. Julia, dijo cuidadosamente, me gustaría que conocieras a mis hijos. Creo que es hora de que sepan lo importante que eres para mí. La sonrisa que Julia le regaló era como el amanecer después de una noche muy larga. No tenía idea de que esa misma noche, a pocos kilómetros de distancia, sus futuros estaban siendo diseccionados en una sala de juntas por 2 adultos que la veían, no como una bendición, sino como una amenaza que debía ser neutralizada. La tormenta que se avecinaba era más feroz de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado, y pondría a prueba no solo su amistad, sino también las definiciones mismas de familia, lealtad y amor verdadero. La oficina de Claudia en el distrito financiero de Sao Paulo era un reflejo perfecto de su personalidad, elegante,
ordenada y fría. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que los muebles de diseño italiano comunicaban poder y éxito. Era allí donde había citado a su hermano Roberto para discutir lo que había descubierto sobre las actividades de su padre. Roberto llegó 15 minutos tarde, como era su costumbre. A los 35 años mantenía el aspecto juvenil que siempre había sido su marca registrada, pero Claudia notó las nuevas líneas de estrés alrededor de sus ojos. Su empresa de importación había estado enfrentando dificultades últimamente, aunque él nunca lo admitiría abiertamente. ¿De qué se trata esta reunión urgente?, preguntó Roberto dejándose caer en una de las sillas de cuero frente al escritorio de su hermana. Tengo una cena importante esta noche. Se trata de papá, respondió Claudia directamente, deslizando una carpeta hacia él, y de una situación que podría convertirse en un problema muy serio para la familia. Roberto abrió la carpeta y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de aburrimiento a sorpresa y finalmente a preocupación. Las fotografías mostraban a Álvaro en diferentes momentos con Julia, caminando por los jardines del hogar, sentados juntos bajo un árbol, ella mostrándole libros en la biblioteca. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó, su voz tensa. 2 meses aproximadamente. Desde su cumpleaños que, por cierto, ninguno de nosotros recordó. Roberto hizo una mueca de culpabilidad, pero la apartó rápidamente. ¿Has hablado con él al respecto? No directamente, pero he estado investigando. Claudia se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana, una costumbre que había desarrollado cuando necesitaba pensar con claridad. Esta niña no tiene familia conocida. Vivía en las calles antes de que papá la llevara a ese hogar, y ahora él la visita religiosamente todos los días. Quizás solo está siendo caritativo, sugirió Roberto, aunque su tono indicaba que él mismo no creía completamente en esa explicación. Roberto, por favor. Papá dona millones a caridades cada año, pero nunca se involucra personalmente. Esto es diferente. Claudia se volvió hacia él, su expresión seria. Estoy preocupada de que esté siendo manipulado. Un hombre de 60 años, viudo, solitario, es el blanco perfecto. ¿Manipulado por una niña de 10 años? Por las personas que están detrás de ella. Piénsalo. Aparece de la nada, justo cuando papá está más vulnerable, y de repente se convierte en el centro de su mundo. ¿No te parece conveniente? Roberto estudió las fotografías nuevamente. En todas ellas, su padre parecía genuinamente feliz, más relajado de lo que lo había visto en años. Pero también había algo en esa felicidad que lo molestaba. Era una expresión que rara vez había visto dirigida hacia él o hacia Claudia. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó finalmente. Primero vamos a hablar con él directamente, y después... Claudia hizo una pausa. Después veremos qué medidas son necesarias para proteger los intereses de la familia. Al día siguiente, Álvaro estaba en su oficina revisando algunos contratos cuando su secretaria anunció que Claudia y Roberto habían llegado sin cita previa. Era inusual que ambos aparecieran juntos, y más inusual aún que lo hicieran sin avisar. «Papá», dijo Claudia sin preámbulos al entrar, «necesitamos hablar». Álvaro levantó la vista de sus documentos, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Roberto evitaba el contacto visual, mientras que Claudia tenía esa expresión determinada que adoptaba cuando estaba a punto de litigar un caso difícil. «Por supuesto». «Siéntense, ¿quieren café?» «No es una visita social», respondió Claudia, rechazando la oferta con un gesto. «Sabemos sobre la niña». Álvaro sintió que algo se tensaba en su pecho. «¿Qué niña?» «Julia Silva, la niña del hogar que has estado visitando diariamente durante los últimos 2 meses». El silencio que siguió fue denso y cargado de electricidad. Álvaro había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero no se había preparado para la intensidad de la confrontación. «¿Me han estado investigando?», preguntó su voz peligrosamente tranquila. «Estamos preocupados por ti», intervino Roberto, finalmente encontrando su voz. «Desapareces todos los días, cancelas compromisos familiares y ahora descubrimos que estás involucrado con una niña de la calle. ¿Puedes entender nuestra preocupación?».
Mi preocupación, corrigió Claudia, es que estés siendo manipulado. Esta situación tiene todas las características de una estafa emocional muy sofisticada. Álvaro se levantó lentamente de su silla, sintiendo que la ira crecía en su interior como una marea. ¿Una estafa? ¿Están sugiriendo que una niña de 10 años está tratando de estafarme? Estamos sugiriendo que hay adultos detrás de esto que están usando a esa niña para llegar a ti, respondió Claudia firmemente. Papá, eres uno de los hombres más ricos del país. Apareces vulnerable después de la muerte de mamá y de repente una niña de la calle se cruza en tu camino. ¿No ves lo conveniente que es? Lo que veo, dijo Álvaro, su voz subiendo de volumen, es que mi propia hija piensa tan poco de mí que cree que no puedo distinguir entre una amistad genuina y una manipulación. No se trata de lo que pensemos de ti, explotó Roberto. Se trata de protegerte. ¿Qué pasará cuando la prensa se entere? ¿Un millonario viudo obsesionado con una niña de la calle? ¿Puedes imaginar los titulares? Me importa un carajo lo que diga la prensa. La vulgaridad sorprendió a ambos hermanos. Su padre nunca usaba ese lenguaje, especialmente no con ellos. Papá, comenzó Claudia en un tono más suave. No, la interrumpió Álvaro. Déjenme decirles algo sobre Julia. Esa niña me ha dado más cariño genuino en 2 meses que ustedes en los últimos 5 años. Ella se preocupa por cómo me siento, escucha cuando hablo, y nunca me ha pedido un centavo. Aún no, murmuró Claudia. ¿Qué dijiste? Dije, aún no. Papá, esto es exactamente cómo funcionan estas estafas. Primero establecen una conexión emocional, luego, gradualmente comienzan a pedir favores pequeños, y antes de que te des cuenta, ya basta, rugió Álvaro, golpeando su escritorio con tal fuerza que los marcos de fotos se estremecieron. Julia nunca me ha pedido nada. De hecho, al principio se negó a aceptar mi ayuda. Tuve que convencerla de que me permitiera llevarla al médico. ¿La llevaste al médico?, preguntó Roberto, preocupado. Tenía un esguince en el tobillo. Estaba lastimada y sola, así que hice lo que cualquier ser humano decente haría. Claudia y Roberto intercambiaron una mirada. Esta información no había aparecido en su investigación inicial. Papá, dijo Claudia, adoptando el tono profesional que usaba en los tribunales, entendemos que sientes una conexión con esta niña, pero tienes que considerar las implicaciones legales y financieras si algo sale mal. ¿Implicaciones legales? Álvaro la miró con incredulidad. ¿Estás hablando como mi hija o como mi abogada? Estoy hablando como ambas cosas. Papá, si realmente te preocupas por esta niña, la mejor manera de ayudarla es a través de los canales apropiados. Dona dinero al hogar, establece un fondo educativo en su nombre, pero mantén distancia emocional. Distancia emocional, repitió Álvaro lentamente. ¿Sabes qué, Claudia? Esa ha sido la filosofía de esta familia durante demasiado tiempo. Y miren a dónde nos ha llevado. Se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá. Podía ver la dirección general donde estaba, el Casa da Esperanza, donde Julia probablemente estaba en su clase de matemáticas, aprendiendo sobre porcentajes y haciendo observaciones científicas sobre el mundo que la rodeaba. Julia me ve como soy, dijo finalmente, sin volverse hacia ellos. No como un banco ambulante o una fuente de herencia, me ve como Álvaro. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me vio como solo Álvaro? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Roberto miró sus zapatos, mientras que Claudia apretó los labios en una línea delgada. Eso no es justo, murmuró Roberto finalmente. No es justo. Álvaro se volvió hacia ellos, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Saben cuándo fue la última vez que recibí una llamada de alguno de ustedes que no fuera para pedirme dinero o discutir negocios? ¿Saben cuándo fue la última vez que alguien de esta familia me preguntó cómo me sentía después de perder a su madre? Papá, comenzó Claudia. Julia lo hizo. El primer día que la conocí me preguntó si estaba bien. Una niña de la calle que no tenía nada se preocupó por un extraño que se veía triste en una banca del parque. Álvaro caminó hacia la puerta de su oficina. Luego se detuvo y se volvió hacia ellos una última vez. Voy a seguir viendo a Julia.
Voy a seguir siendo su amigo, y si eso los molesta, es su problema, no mío. Abrió la puerta. Ahora, si me disculpan, tengo una cita muy importante. Una niña de 10 años me va a enseñar sobre bioluminiscencia. Mientras salía de la oficina, dejando a sus hijos en un silencio aturdido, Álvaro se sintió extrañamente liberado. Por primera vez en años, había defendido algo que realmente importaba. Lo que no sabía era que sus palabras habían encendido una determinación fría en los ojos de Claudia. Una resolución que lo llevaría a tomar medidas que cambiarían todo para siempre. En la oficina vacía, Claudia se volvió hacia Roberto. «Esto es peor de lo que pensé», dijo lentamente. «Está completamente cegado por esta situación. ¿Qué vamos a hacer?» Claudia miró por la ventana hacia la ciudad, su mente legal ya formulando un plan. «Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a esta familia», respondió con una frialdad que habría helado la sangre de cualquiera que la conociera bien. «Incluso si tenemos que proteger a papá de sí mismo». Los días que siguieron a la confrontación en la oficina estuvieron marcados por un silencio tenso. Álvaro no recibió llamadas de sus hijos y él tampoco intentó contactarlos. En cambio, se refugió en sus visitas diarias a Julia, quien notó inmediatamente que algo había cambiado en su Demeanor. «Don Álvaro», le dijo durante una de sus caminatas por el jardín del hogar, «usted está más callado que de costumbre. ¿Pasó algo malo?» Álvaro la miró admirando una vez más cómo esta niña podía leer sus emociones con una precisión que pocos adultos poseían. «Tuve una conversación difícil con mis hijos», admitió. «Sobre ti». Julia se detuvo en seco, sus ojos grandes llenándose de preocupación. «¿Sobre mí? ¿Hice algo malo?» «No, pequeña, no hiciste nada malo. Ellos están preocupados por nuestra amistad». «¿Por qué estarían preocupados?», Álvaro vaciló. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años las complejidades de la desconfianza adulta, los celos familiares y el cinismo que viene con el dinero? A veces, cuando las personas mayores no entienden algo, se preocupan, dijo finalmente. «Y mi amistad contigo es algo que ellos no entienden». Julia asintió con esa seriedad particular que adoptaba cuando procesaba información importante. «¿Quiere que me vaya?», preguntó en voz baja. «Si mi presencia está causando problemas con su familia...» «No». La vehemencia de su respuesta sorprendió a ambos. Álvaro se agachó para quedar a la altura de Julia, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Julia, escúchame muy bien. Tu amistad es lo mejor que me ha pasado en años. No vas a irte a ningún lado, ¿entendido?». Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Es solo que no quiero ser la causa de que su familia se enoje con usted. Ya perdí a mi abuela y la señora Marta dice que no puede cuidarme para siempre. No quiero perderlo a usted también». El corazón de Álvaro se partió al escuchar la vulnerabilidad en su voz. Esta niña había perdido tanto que vivía en constante temor de perder lo poco que había encontrado. «No me vas a perder», le prometió firmemente. «Pase lo que pase, siempre serás importante para mí». Era una promesa que pronto sería puesta a prueba de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. 3 días después, Claudia decidió que era hora de una confrontación directa. Había estado observando la rutina de su padre y sabía que todos los días a las 4 de la tarde estaría en el Casa da Esperanza. Lo que no sabía era que esta vez Álvaro había decidido llevar a Julia a la Plaza da Liberdade para visitar a la señora Marta, quien había estado preguntando por ella. Claudia llegó al hogar y se enteró de que su padre y Julia habían salido. Con una determinación fría, se dirigió hacia la plaza, intuyendo que podría encontrarlos allí. Julia estaba radiante mientras corría hacia el puesto de pão de queijo de la señora Marta. El reencuentro fue emotivo. La mujer abrazó a la niña como si fuera su propia nieta, mientras Álvaro observaba con una sonrisa cálida. «Mira cuánto has crecido», exclamó la señora Marta, examinando a Julia con ojos maternales. «Y te ves tan saludable. ¿Estás siendo feliz en el hogar?» «Muy feliz», respondió Julia con entusiasmo. «Estoy aprendiendo tantas cosas, y don Álvaro me visita todos los días». «Es un buen hombre», asintió la señora Marta.
dirigiendo una mirada de aprobación hacia Álvaro. No todos los ricos se preocupan realmente por los niños. Fue en ese momento cuando Claudia apareció en la plaza. Su traje de negocios contrastaba sharply con el ambiente casual del lugar, y su expresión era de determinación férrea. Se dirigió directamente hacia donde estaban Álvaro y Julia. «Papá», dijo al acercarse, su voz cortante en el aire de la tarde. Álvaro se tensó inmediatamente al escuchar la voz de su hija. Se volvió hacia ella, notando la expresión fría en su rostro que conocía muy bien de los tribunales. «Claudia, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo y con ella». Sus ojos se dirigieron hacia Julia, quien instintivamente se movió más cerca de Álvaro. La señora Marta, con la intuición desarrollada durante años de vida en las calles, sintió inmediatamente la tensión en el aire. Se colocó protectoramente al lado de Julia, creando una barrera sutil entre la niña y esta mujer desconocida que emanaba hostilidad. «¿Quién es usted?», preguntó la señora Marta directamente. «Soy Claudia Mendoza, hija de Álvaro, y tengo algunas preguntas para esta niña». «Claudia», dijo Álvaro en tono de advertencia, «no vas a interrogar a Julia». «No es un interrogatorio, papá. Solo quiero entender la situación». «Claudia», se dirigió directamente a Julia, adoptando el tono que usaba con testigos hostiles. «Julia, ¿verdad? Dime, ¿qué quieres exactamente de mi padre?» Julia parpadeó, confundida por la agresividad de la pregunta. «¿Qué quiero de él?» «Sí. ¿Qué esperas conseguir de esta amistad?» «Claudia, ya basta», intervino Álvaro, pero su hija lo ignoró. «Es una pregunta simple, Julia. Mi padre es un hombre muy rico. Debe haber alguna razón por la que decidiste acercarte a él». Las mejillas de Julia se sonrojaron, no de vergüenza, sino de una indignación creciente que sorprendió a todos los presentes. A pesar de su corta edad, tenía un sentido innato de la justicia que no toleraba las acusaciones injustas. «Yo no me acerqué a su papá», respondió con voz temblorosa pero firme. Él estaba sentado solo en una banca y se veía triste. Le pregunté si estaba bien porque mi abuela me enseñó que cuando alguien se ve triste, uno debe preguntarle si necesita ayuda. «Qué conveniente». Claudia sonrió. Fríamente. Una niña de la calle que casualmente encuentra al hombre más rico de la plaza. «Yo no sabía que era rico». Julia levantó la voz, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. «Solo sabía que estaba solo y triste, como yo había estado antes. Y cuando compartimos la torta de cumpleaños, él se puso contento». «¿Torta de cumpleaños?». Claudia miró a su padre con sorpresa. «Era su cumpleaños», explicó Julia, mirando a Álvaro con ojos llenos de afecto. «El mismo día que el mío. Pero él estaba solo y nadie le había dado torta, así que compartí la mía». La expresión de Claudia se endureció aún más. El cumpleaños de su padre, el cumpleaños que ella había olvidado. «Julia», dijo Claudia, inclinándose ligeramente hacia la niña, «¿sabes lo que mi padre vale? ¿Sabes cuánto dinero tiene?» «Claudia», rugió Álvaro. «No me importa cuánto dinero tenga», respondió Julia, su voz ahora temblando de emoción. «A mí me importa que sea bueno conmigo. Me importa que me pregunte cómo estoy. Me importa que escuche cuando le cuento sobre mis libros. Me importa que me haga sentir que no soy invisible». «¿Invisible?». Claudia se enderezó. «Sí, invisible. Como me sentía antes de conocerlo. Como si no importara si existía o no». Julia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Su papá me hace sentir que sí importo. Y yo a él también lo hago sentir que importa. Porque ¿sabe qué? En su cumpleaños nadie más se acordó de él. Nadie». El último grito de Julia resonó en la plaza, atrayendo las miradas curiosas de otros visitantes. La señora Marta envolvió protectoramente a la niña en sus brazos. «Ya fue suficiente», declaró la señora Marta. «No voy a permitir que maltrate a esta niña». Claudia se volvió hacia la señora Marta con la arrogancia de alguien acostumbrada a intimidar. «¿Y usted quién es para meterse en asuntos familiares?» «Soy alguien que conoce a Julia desde hace meses, y puedo asegurarle que esta niña tiene más bondad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo». «Señora Marta», murmuró Julia tratando de calmar la situación. «No, pequeña.
Es hora de que alguien defienda lo que está bien. La señora Marta se enfrentó a Claudia con los brazos en jarras. Su padre encontró a una niña que lo aprecia por quien es, no por lo que tiene. Y en lugar de estar agradecida de que él haya encontrado algo de felicidad, usted viene aquí a atacar a una criatura inocente. No saben de lo que hablan, respondió Claudia fríamente. No conocen las implicaciones. Las únicas implicaciones que veo aquí son las de una hija que está celosa de la atención que su padre le da a alguien más. La voz de la señora Marta se alzó peligrosamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia parpadeó, como si hubiera sido abofeteada físicamente. La acusación había dado en el blanco de una manera que no había anticipado. Julia, mientras tanto, había estado observando toda la confrontación con creciente angustia. Sus ojos se movían entre Álvaro y su hija, viendo el dolor en ambos rostros, sintiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Finalmente, la pequeña se soltó de los brazos de la señora Marta y caminó lentamente hacia Claudia. «Señora Claudia», dijo con voz pequeña pero clara, «yo no quiero causar problemas en su familia. Si mi amistad con su papá los está lastimando, entonces quizás es mejor que yo me vaya». «Julia, no», gritó Álvaro, dando un paso hacia ella. Pero Julia ya se había vuelto hacia él, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación dolorosa. «Don Álvaro, usted ha sido muy bueno conmigo, pero yo no quiero ser la razón por la que usted y su familia estén peleando. Eso no está bien». Y con esas palabras, Julia se alejó corriendo de la plaza, sus pequeños pasos resonando en el silencio atónito que había dejado atrás. Álvaro intentó seguirla, pero la señora Marta lo detuvo con una mano en el brazo. «Déjela ir por ahora», murmuró. «Está confundida y lastimada. Necesita tiempo para procesar esto». Álvaro se volvió hacia Claudia, sus ojos ardiendo con una ira que ella nunca había visto antes. «Espero que estés satisfecha», le dijo con voz helada. «Acabas de herir a una niña inocente para proteger intereses que solo existen en tu mente». «Papá, yo solo no quiero escuchar ni una palabra más de ti». Álvaro comenzó a alejarse, luego se detuvo y se volvió una última vez. «Esa niña tiene más compasión y sabiduría en sus 10 años que tú en todos los tuyos. Y el hecho de que no puedas ver eso dice más sobre ti que sobre ella». Mientras Álvaro se alejaba en busca de Julia, Claudia se quedó sola en la plaza, rodeada por las miradas de desaprobación de las pocas personas que habían presenciado la confrontación. Por primera vez en años, se sintió pequeña e insegura, como si el suelo sólido de sus convicciones hubiera comenzado a desmoronarse bajo sus pies. La señora Marta la miró una última vez antes de regresar a su puesto. «Señora». «Claudia», le dijo con voz triste, «yo he visto a mucha gente rica en mi vida. Algunos son buenos, otros son malos, pero usted es otra cosa. Usted es rica y pobre al mismo tiempo, rica en dinero, pero pobre en corazón». Mientras las palabras de la señora Marta resonaban en sus oídos, Claudia se dio cuenta de que había ganado una batalla, pero podría haber perdido algo mucho más importante. Sin embargo, en lugar de reconsiderar sus acciones, sintió que su resolución se endurecía aún más. Si su padre no podía ver la razón por sí mismo, entonces ella tendría que tomar medidas más drásticas para protegerlo. Lo que no sabía era que sus acciones acababan de poner en marcha una cadena de eventos que revelarían secretos familiares que habían estado enterrados durante décadas y que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el valor real de una persona. Los siguientes 3 días fueron un infierno para Álvaro. Había buscado a Julia en todos los lugares donde pensó que podría estar. La plaza, las calles cercanas al hogar, incluso había vuelto a los lugares donde solía recoger latas, según le había contado la señora Marta. Pero la niña había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. El Casa da Esperanza estaba tan preocupado como él. Irmá Cecilia había reportado la desaparición a las autoridades correspondientes,
Pero Julia era menor de edad, sin familia legal, y técnicamente no había sido adoptada oficialmente por el hogar. Los recursos para buscarla eran limitados. Don Álvaro, le dijo Irma Cecilia durante una de sus visitas desesperadas al hogar, ha hecho todo lo que puede. Julia es una niña inteligente y resiliente. Sabe cómo cuidarse en las calles. Eso no es suficiente, respondió Álvaro, pasándose las manos por el cabello canoso. Es solo una niña que se fue porque pensó que estaba causando problemas en mi familia. La culpa lo estaba consumiendo. Cada noche se quedaba despierto imaginando a Julia sola en algún callejón oscuro, fría, hambrienta, posiblemente lastimada. La imagen de su pequeño rostro lleno de lágrimas cuando se alejó corriendo de la plaza se había grabado en su mente como una herida abierta. Miguel, su chofer, había estado ayudando discretamente en la búsqueda, preguntando a otros trabajadores de la calle, vendedores ambulantes, cualquiera que pudiera haber visto a una niña de la descripción de Julia. Pero cada día que pasaba sin noticias hacía que la esperanza se desvaneciera un poco más. Durante este tiempo, Álvaro no había hablado con ninguno de sus hijos. Claudia había intentado llamarlo varias veces, pero él había rechazado todas sus llamadas. Roberto había aparecido una vez en su oficina, pero Álvaro se había negado a recibirlo. Dígale que cuando encuentre a Julia, entonces podremos hablar, le había dicho a su secretaria. Fue en la mañana del cuarto día cuando recibió la llamada que había estado esperando. Desesperadamente. «Señor Mendoza», la voz era de una mujer joven, nerviosa. «Llamo del abrigo San Vicente. Creo que tenemos a la niña que está buscando». Álvaro se levantó tan rápidamente de su silla que derribó varios papeles al suelo. «¿Julia? ¿Está bien?» «Está físicamente bien, pero, bueno, sería mejor que viniera. La niña está muy angustiada». El trayecto al abrigo San Vicente fue el más largo de la vida de Álvaro. El lugar estaba en la periferia de la ciudad, en un barrio que él conocía solo de reporte. Era un edificio viejo pintado de amarillo descolorido, con ventanas pequeñas protegidas por rejas, muy diferente a la elegancia del Casa da Esperanza. Una trabajadora social llamada Ana lo recibió en la entrada. Era una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables, que evidentemente había visto demasiada tristeza en su trabajo. «Julia llegó aquí hace 2 días», le explicó mientras caminaban por un pasillo mal iluminado. «No quiso decirnos mucho, solo que necesitaba un lugar donde quedarse y que no podía volver a su hogar anterior. No mencionó por qué, solo dijo que no quería ser una carga para nadie más». Ana se detuvo frente a una puerta. «Señor Mendoza, antes de que entre, debo decirle que Julia ha estado muy retraída. Apenas come, no habla con los otros niños, está claramente deprimida». Álvaro sintió que el corazón se le encogía. «¿Puedo verla?». Ana abrió la puerta y lo condujo a un patio pequeño donde varios niños jugaban bajo la supervisión de voluntarios. Julia estaba sentada sola en una esquina, abrazando sus rodillas, mirando hacia la nada con ojos vacíos. «Julia», susurró Álvaro, acercándose lentamente. La niña levantó la vista al escuchar su voz, y por un momento su rostro se iluminó con esperanza pura, pero luego recordó por qué se había ido, y la expresión se ensombreció nuevamente. «Don Álvaro», murmuró, «¿cómo me encontró?» «He estado buscándote durante días», respondió él, acercándose cuidadosamente. Estaba muy preocupado. Julia bajó la mirada. «No debería haber venido. Yo le dije que era mejor que me fuera. ¿Puedo sentarme contigo?». Julia asintió ligeramente, y Álvaro se sentó en el suelo a su lado, sin importarle que su traje caro se ensuciara con el polvo del patio. «Julia, escúchame», dijo suavemente. «Lo que pasó con Claudia no fue culpa tuya. Ella estaba confundida y asustada, pero eso no justifica cómo te trató». «Pero ella tenía razón», murmuró Julia. «Yo estoy causando problemas en su familia. Antes de conocerme, usted al menos hablaba con sus hijos. Ahora están peleando por mi culpa. Mi familia ha tenido problemas durante mucho tiempo antes de conocerte», respondió Álvaro honestamente. «Tú no causaste esos problemas. De hecho,
Has ayudado a mostrarme cosas sobre mi vida que necesitaba ver. Julia lo miró con esos ojos grandes que parecían demasiado sabios para su edad. ¿Cómo qué? Como que había estado tan concentrado en proveer dinero y cosas materiales que olvidé cómo demostrar amor real. Como que había dejado que el orgullo y el trabajo me separaran de las personas que supuestamente más me importaban. Y como que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas genuinas. Pero si sus hijos lo odian por ser mi amigo, mis hijos no me odian, Julia. Están confundidos, y sí, probablemente celosos, pero eso es algo que tenemos que resolver como familia. Tú no puedes sacrificar tu bienestar por los problemas de los adultos. Julia permaneció en 1900 silencio durante un largo momento, procesando sus palabras. Finalmente preguntó en voz muy baja, ¿todavía quieres ser mi amigo? ¿Aunque sea complicado? Julia, dijo Álvaro, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, quiero ser mucho más que tu amigo. La niña lo miró con confusión. Quiero ser tu familia, continuó él. He estado hablando con abogados, trabajadores sociales. Quiero adoptarte oficialmente. Quiero que seas mi hija. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción completamente diferente. ¿En serio? En serio. Si tú quieres, por supuesto. Julia se arrojó a sus brazos con tal fuerza que casi lo derriba. Entre sollozos de felicidad murmuró, sí, sí quiero, pero ¿qué van a decir Claudia y Roberto? Álvaro la abrazó con fuerza, sintiendo como si una parte de su alma, que había estado perdida durante años, finalmente hubiera regresado a casa. Van a tener que aceptarlo, respondió con una determinación tranquila, porque esto no es negociable. Tú vas a ser mi hija y vamos a ser una familia. Mientras abrazaba a Julia en ese patio polvoriento, Álvaro tomó una decisión que cambiaría todo. No solo iba a adoptar a Julia, iba a asegurar su futuro de manera permanente, iba a cambiar su testamento. Lo que no sabía era que Claudia, consumida por la culpa desde la confrontación en la plaza, pero también por una determinación férrea de proteger a su padre, había contratado a un investigador privado para que siguiera cada movimiento de Álvaro. El detective ya había fotografiado esta reunión emotiva en el abrigo, y las imágenes estarían en el escritorio de Claudia antes del final del día. La guerra por el alma y el futuro de la familia Mendoza estaba a punto de intensificarse de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Y en el centro de todo estaba una niña de 10 años, cuyo único crimen había sido mostrar bondad a un hombre solitario en el día de su cumpleaños. Mientras Álvaro ayudaba a Julia a recoger sus pocas pertenencias para llevarla de vuelta al Casa da Esperanza, ambos se sentían esperanzados sobre el futuro por primera vez en días. Pero las fuerzas que se alineaban contra ellos eran más poderosas y despiadadas de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. La verdadera batalla apenas comenzaba. La oficina del abogado Gustavo Herrera era un santuario de madera oscura y libros de cuero que había servido a la familia Mendoza durante 3 generaciones. Álvaro se sentó frente al escritorio masivo, observando cómo Gustavo revisaba los documentos que acababa de firmar con expresión de profunda preocupación. Álvaro, dijo finalmente el abogado, quitándose los anteojos y limpiándolos nerviosamente. Como tu amigo, además de tu abogado, debo preguntarte una vez más, ¿estás completamente seguro de esto? Completamente, respondió Álvaro sin vacilación. Quiero que Julia reciba el 40% de mi patrimonio. Claudia y Roberto recibirán 25% cada uno y el 10% restante irá a caridades que establezca Julia cuando sea mayor de edad. Es una decisión muy significativa. Una niña que conociste hace apenas 2 meses. Gustavo. Álvaro se inclinó hacia adelante. Esa niña me ha enseñado más sobre el verdadero valor de las cosas en 2 meses que lo que he aprendido en los últimos 20 años. Además, esto no se trata solo de dinero, se trata de enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el cuidado genuino. Julia me ha demostrado esas cualidades,
Mis propios hijos, bueno, esperemos que esto los haga reflexionar sobre lo que realmente significa ser familia. Gustavo suspiró profundamente. ¿Has considerado las implicaciones legales? Claudia es abogada y una muy buena. Si decide desafiar esto, que lo haga. Tengo mis facultades mentales completamente intactas. He seguido todos los procedimientos legales apropiados y tengo testigos de sobra sobre mi relación con Julia y mi estado mental. Álvaro se levantó guardando su copia del testamento en su maletín. Además, puede que esto finalmente los obligue a todos a tener una conversación honesta sobre lo que ha estado mal en esta familia durante años. Lo que Álvaro no sabía era que esa conversación ya había comenzado, pero no de la manera que él habría deseado. En su oficina, Claudia estudiaba las fotografías que el detective privado había tomado en el abrigo. Las imágenes mostraban claramente el abrazo emotivo entre su padre y Julia, y según el reporte, Álvaro había estado en el abrigo durante más de 2 horas. ¿Alguna información sobre los antecedentes de la niña?, preguntó Claudia a Carolina, quien había estado coordinando la investigación. Esto es lo más preocupante, doctora Mendoza, respondió Carolina, entregándole otro folder. La niña prácticamente no tiene historia verificable antes de conocer a su padre. El certificado de nacimiento existe, pero es reciente. No hay registros escolares, médicos, previos, nada que confirme su historia sobre vivir con una abuela fallecida. Claudia sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Estás sugiriendo que su historia es fabricada? Estoy sugiriendo que es increíblemente conveniente. Una niña sin pasado verificable aparece exactamente cuando su padre está más vulnerable emocionalmente. ¿Y qué hay de la mujer del puesto de comida, la señora Marta? Esa es otra anomalía. Marta Silva ha estado en esa plaza durante años, pero solo comenzó a mencionar a Pinunesa Julia a otros vendedores hace aproximadamente 3 meses. Antes de eso, nadie la había visto con ninguna niña. Claudia se levantó y comenzó a caminar por su oficina, una costumbre que había desarrollado cuando su mente legal estaba procesando información compleja. Reúne toda esta información en un reporte comprensivo, ordenó, y quiero que contrates a otro detective para que investigue específicamente los registros financieros de esta Marta Silva. Si hay transferencias de dinero sospechosas, las vamos a encontrar. ¿Debo informar al señor Roberto sobre estos desarrollos? Todavía no. Primero quiero tener evidencia sólida antes de presentar el caso. Esa misma tarde, Álvaro llegó al Casa da Esperanza para encontrar a Julia esperándolo en el jardín con una sonrisa radiante. Había estado ayudando a Irma Cecilia con los niños más pequeños y su energía natural había regresado completamente después de los días oscuros en el abrigo. «Don Álvaro», gritó corriendo hacia él, «espere a que le cuente lo que pasó hoy». Mientras caminaban por el sendero familiar bajo los árboles de mango, Julia le contó emocionadamente sobre cómo había ayudado a un niño nuevo a adaptarse al hogar. «Se llama Pedro y tiene solo 5 años. Estaba muy asustado, pero le conté sobre usted y sobre cómo a veces las personas buenas aparecen cuando más las necesitamos. ¿Le hablaste de mí?» Le dije que había conocido a un señor muy bueno que se convirtió en mi familia y que ahora él también iba a encontrar personas que lo cuidaran. Julia se detuvo y lo miró con ojos serios. «¿Hizo ya los papeles para adoptarme?» Álvaro sonrió, sacando los documentos de adopción de su maletín. «Los firmé esta mañana. Solo faltan algunas firmas más de las autoridades, y luego serás oficialmente Julia Mendoza». Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas de alegría. «¿Julia Mendoza? ¿Ese será mi nombre? Si tú quieres, también podemos mantener Silva como segundo apellido. Julia Silva Mendoza». «Me gusta». «¿Cómo suena?», murmuró Julia, tocando los documentos con reverencia como si fueran objetos sagrados. «¿Esto significa que seré su hija para siempre?» «Para siempre», confirmó Álvaro. «Y también significa que tendrás los mismos derechos que Claudia y Roberto, incluyendo...» Vaciló un momento, preguntándose si debería mencionarlo. «¿Incluyendo qué?» «Incluyendo derechos sobre mi herencia. He cambiado mi testamento para incluirte». Julia parpadeó, claramente no entendiendo completamente las implicaciones. «Eso significa que cuando usted sea muy viejito,
¿Tendré dinero para cuidar de mí misma? La inocencia de la pregunta tocó el corazón de Álvaro. Mientras que Claudia y Roberto veían la herencia como un derecho de nacimiento, Julia la veía simplemente como seguridad básica. Significa mucho más que eso, pequeña. Significa que nunca más tendrás que preocuparte por estar sola o sin recursos. ¿Y Claudia y Roberto también recibirán su parte? Por supuesto. Julia asintió, pensativamente. Espero que eso los haga sentir mejor acerca de que usted me adopte. Álvaro no tuvo el corazón para decirle que probablemente tendría el efecto contrario. Esa noche, Claudia recibió una llamada de su contacto en el bufete de abogados de Gustavo Herrera. La información que recibió la llenó de una furia fría que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera sentido en su carrera legal. Inmediatamente llamó a Roberto. «Necesitas venir a mi oficina ahora mismo», le dijo sin preámbulos. «Claudia, son las 9 de la noche. Ahora». Roberto llegó 25 minutos después, encontrando a su hermana caminando por su oficina como una tigresa enjaulada. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta mañana?» «Papá cambió su testamento hoy», anunció Claudia sin rodeos. «Esa niña va a recibir el 40% de su patrimonio». Roberto se desplomó en una silla, el color drenándose de su rostro. «¿40%? ¿Estás segura?» «Completamente segura. Y eso no es lo peor». Claudia Lebuna entregó el folder con la investigación. «Esta niña y toda su historia son sospechosas. Es muy posible que toda esta situación sea una estafa elaborada». Roberto revisó los documentos con creciente alarma. «¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear esto con todo lo que tenemos. Pero primero voy a confrontar a papá una última vez. Si no entra en razón...» Claudia hizo una pausa, su expresión endureciéndose. «Entonces vamos a tomar medidas legales para protegerlo de sí mismo». ¿Medidas legales? Incompetencia mental. Si podemos demostrar que está siendo manipulado emocionalmente hasta el punto de no poder tomar decisiones racionales sobre su patrimonio... Roberto tragó saliva dificultosamente. «Claudia, eso es muy extremo». «Roberto, estamos hablando de cientos de millones de reales. Estamos hablando del legado de nuestra familia. Y estamos hablando de proteger a un padre que claramente no puede protegerse a sí mismo». Mientras los hermanos Mendoza planificaban su próximo movimiento, Álvaro y Julia estaban en el jardín del hogar, observando las estrellas y hablando sobre el futuro. «Don Álvaro», preguntó Julia suavemente, «¿cree que algún día Claudia y Roberto me van a querer como hermana?» Álvaro miró el rostro esperanzado de la niña a la luz de la luna y sintió una punzada de dolor al saber lo que probablemente se avecinaba. «Espero que sí, pequeña. Espero que eventualmente vean lo que yo veo en ti». «¿Y qué ve en mí?» «Veo pureza, bondad y una capacidad de amar sin condiciones. Veo el futuro de lo que nuestra familia podría ser». Julia sonrió y se acurrucó contra él. «Entonces voy a esperar pacientemente. Como usted me enseñó, las cosas buenas toman tiempo». Mientras la abrazaba bajo las estrellas, Álvaro se prometió que sin importar lo que viniera, protegería a esta niña que había traído luz de vuelta a su mundo. Lo que no sabía era que la tormenta que se avecinaba sería más feroz de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, y que pronto tendría que elegir entre la familia que había creado y la familia que había elegido. La tranquilidad de esa noche estrellada sería una de las últimas que compartirían antes de que su mundo se desmoronara completamente. El lunes siguiente amaneció gris y amenazante, como si el clima mismo presagiara la tormenta que estaba a punto de desencadenarse. Álvaro había llegado temprano a su oficina, sintiéndose inusualmente optimista después de haber finalizado todos los trámites de adopción de Julia. En una semana, todo sería oficial y podrían comenzar su nueva vida como familia. Su secretaria, dona Fernanda, entró a su oficina con expresión preocupada. «Señor Mendoza, sus hijos están aquí. Insisten en verlo inmediatamente». Álvaro sintió que se le tensaba el estómago. Había esperado esta confrontación, pero había tenido la esperanza de que pudiera posponerse hasta después de que la adopción fuera final. «Que pasen», dijo con resignación. Claudia entró primera, seguida de Roberto.
Ambos tenían expresiones sombrías, y Claudia llevaba consigo una carpeta gruesa que Álvaro inmediatamente reconoció como el tipo de documentación que ella compilaba para sus casos más serios. «Papá», dijo Claudia sin preámbulos, «sabemos lo del testamento». Álvaro se reclinó en su silla estudiando los rostros de sus hijos. ¿Y? Roberto se levantó de su asiento, su voz subiendo de volumen. ¿Es todo lo que tienes que decir? Papá, le estás dando casi la mitad de tu fortuna a una extraña. Julia no es una extraña, es mi hija adoptiva. Esa adopción es un error, gritó Claudia, golpeando su carpeta sobre el escritorio. Papá, tienes que escucharnos. Esta niña no es quien dice ser. Álvaro la miró con ojos fríos. Explícate. Claudia abrió la carpeta y comenzó a esparcir fotografías y documentos sobre el escritorio. Hemos estado investigando. La historia de Julia no se sostiene. No hay registros verificables de su supuesta abuela. Sus documentos son sospechosamente recientes. Y la cronología de su aparición en la vida de esa señora Marta es conveniente al punto de ser sospechosa. ¿Estás sugiriendo que una niña de 10 años orquestó algún tipo de estafa compleja? Estoy sugiriendo que hay adultos detrás de esto que están usando a esa niña para manipularte, respondió Claudia firmemente. Papá, mírate, en 2 meses has cambiado completamente tu vida por alguien que podría estar mintiendo sobre todo. Álvaro se levantó lentamente, sintiendo que la ira crecía en su pecho como una marea. ¿Sabes qué veo cuando miro estas investigaciones? ¿Qué? Veo a 2 adultos que están tan desesperados por proteger su herencia que están dispuestos a destruir a una niña inocente. No es inocente. Roberto se unió a la discusión. Papá, no puedes ser tan ingenuo. Esta niña aparece de la nada exactamente cuando estás más vulnerable. ¿Vulnerable? Álvaro se acercó a Roberto, su voz bajando peligrosamente. ¿Te refieres a vulnerable como en solitario porque mis propios hijos me ignoraron durante años? ¿Vulnerable como en deprimido porque nadie en mi familia se molestó en recordar mi cumpleaños? Eso no es justo, murmuró Claudia. No es justo. ¿Sabes lo que no es justo? Lo que no es justo es que una niña que ha perdido todo en la vida muestre más compasión y amor genuino que mis propios hijos. Álvaro caminó hacia la ventana, tratando de controlar su temperamento. Julia me vio sentado solo en una banca, y su primer instinto fue preguntarme si estaba bien. Compartió conmigo la única comida que tenía, comprada con el dinero que había ganado recogiendo basura. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes se preocupó por mi bienestar emocional? Nos preocupamos, dijo Roberto débilmente. No se preocupan. Se preocupan por mi dinero, por su herencia, por mantener las apariencias sociales. Pero por mí, por el hombre que soy detrás de todo eso, no han mostrado interés genuino en años. Claudia se acercó a él, adoptando el tono persuasivo que usaba con jurados indecisos. Papá, entendemos que te sientes conectado con esta niña, pero tienes que ser racional. La cantidad de dinero de la que estamos hablando... ¡Al carajo el dinero!, rugió Álvaro, volviéndose hacia ella. ¿Es eso todo lo que soy para ustedes? ¿Una cuenta bancaria ambulante? Por supuesto que no, gritó Claudia de vuelta. Pero tampoco puedes esperar que nos quedemos callados mientras una extraña manipula tus emociones para robarse nuestro patrimonio familiar. ¿Nuestro patrimonio? Álvaro se rió amargamente. Ese patrimonio lo construí yo con mi trabajo, mi visión, mis sacrificios. Y parte de esos sacrificios fueron no pasar suficiente tiempo con ustedes cuando eran niños. Pero Julia me está dando una segunda oportunidad de ser el padre que debería haber sido. Ella no es tu hija, gritó Roberto, perdiendo finalmente el control. Nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu familia. ¿En serio? Álvaro los miró a ambos con una expresión que mezcla dolor y decepción. Entonces díganme, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos sin que fuera por negocios o dinero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Tanto Claudia como Roberto evitaron su mirada, porque ambos sabían que no podían responder a esas preguntas. Julia lo hace todos los días, continuó Álvaro con voz más suave, pero igualmente firme.
Todos los días me pregunta cómo me siento, qué he hecho, qué estoy pensando. Se preocupa cuando estoy preocupado, se alegra cuando estoy alegre. Eso es lo que hace la familia real. Papá, dijo Claudia, intentando un último acercamiento, si realmente te importa esa niña, piensa en lo que le estás haciendo. La estás poniendo en el centro de una guerra familiar. La estás convirtiendo en un blanco para todos los que querrán aprovecharse de ella cuando herede esa fortuna. ¿Es eso lo que quieres para alguien a quien amas? Por primera vez Álvaro vaciló. La preocupación de Claudia era válida. Heredar tanto dinero a una edad tan joven podría ser peligroso para Julia. Por eso el testamento establece que su herencia estará en un fideicomiso hasta que cumpla los 25 años, administrado por profesionales y supervisado por el tribunal. Claudia parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Un fideicomiso? Sí. Julia recibirá una mensualidad para sus necesidades básicas y educación, pero no tendrá acceso a la suma total hasta que sea lo suficientemente madura para manejarlo responsablemente. Y si algo me llegara a pasar antes de que ella sea adulta, Roberto y tú serán sus tutores legales. Roberto se dejó caer en su silla, procesando esta información. ¿Nosotros seríamos sus tutores? Sí, porque a pesar de todo esto, siguen siendo mis hijos, y confío en que harían lo correcto por ella si yo no estuviera. Claudia miró a su padre con nueva comprensión, pero también con una determinación renovada. Papá, eso no cambia el hecho fundamental. Esta niña podría estar siendo usada para manipularte. ¿Y si no es así?, preguntó Álvaro directamente. ¿Y si realmente es solo una niña que necesitaba una familia y que me ha dado más alegría en 2 meses que la que he sentido en años? ¿Están dispuestos a destruir eso basándose en sospechas? Estamos dispuestos a protegerte, respondió Claudia firmemente, incluso si eso significa protegerte de ti mismo. Álvaro sintió un escalofrío al escuchar el tono de su hija. Conocía esa voz. Era la voz que usaba cuando había tomado una decisión legal irreversible. ¿Qué significa eso exactamente? Claudia intercambió una mirada con Roberto, quien asintió reluctantemente. Significa que si no cancelas esa adopción y restauras el testamento original, vamos a presentar una petición al tribunal alegando incompetencia mental. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico lejano de la ciudad. Álvaro miró a sus hijos como si los estuviera viendo por primera vez. ¿Incompetencia mental?, repitió lentamente. Papá, no queremos llegar a eso, dijo Roberto rápidamente, pero has tomado decisiones irracionales basadas en manipulación emocional. Cualquier tribunal verá que un hombre de 60 años decidió adoptar a una niña huérfana, que decidió incluirla en su testamento, que eligió mostrar compasión en lugar de codicia. Verán a un hombre que cambió radicalmente su vida y sus decisiones financieras después de conocer a una niña de la calle, sobre la cual no sabemos nada, respondió Claudia con frialdad profesional. Verán a alguien que está siendo manipulado emocionalmente al punto de no poder tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Álvaro se acercó a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Doña Fernanda, por favor, llame a seguridad. Papá. Roberto se levantó alarmado. Quiero que salgan de mi oficina, dijo Álvaro con voz helada. Y quiero que entiendan algo muy claramente. Si intentan proceder con esa petición de incompetencia, no solo la voy a pelear con cada recurso legal que tengo, sino que también voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Claudia incrédula. Los estoy advirtiendo. He construido un imperio. He navegado aguas corporativas más traicioneras de las que pueden imaginar, y he sobrevivido a competidores más despiadados que ustedes. Si quieren guerra la van a tener, pero consideren cuidadosamente si están preparados para las consecuencias. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta de la oficina. Acompañen a mis hijos a la salida, por favor, ordenó Álvaro sin apartar la mirada de Claudia y Roberto. Papá, esto no ha terminado, dijo Claudia mientras los guardias se acercaban. Tienes razón, respondió Álvaro. Pero cuando termine,
Espero que puedan vivir con las decisiones que han tomado. Mientras sus hijos eran escoltados fuera de la oficina, Álvaro se desplomó en su silla sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Había esperado resistencia, pero no había anticipado que sus propios hijos estarían dispuestos a llegar tan lejos. Tomó su teléfono y marcó el número de Gustavo Herrera. «Gustavo, soy Álvaro. Necesito verte inmediatamente». «¿Qué pasó?» «Mis hijos van a intentar declararme mentalmente incompetente. Necesito estar preparado para pelear esto. Con todo lo que tengo». Una pausa. «Álvaro, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Una vez que esto se vuelva público, ya decidieron ellos. Yo solo estoy respondiendo». Álvaro miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. «Gustavo, ¿alguna vez te has sentido más cuerdo en tu vida? Honestamente, en los últimos meses has parecido más feliz y equilibrado que en años». «Exactamente. Y voy a pelear para proteger esa felicidad. Y voy a proteger a Julia de esto». Después de colgar, Álvaro se dirigió inmediatamente al Casa da Esperanza. Necesitaba ver a Julia, necesitaba recordar por qué estaba luchando, pero también sabía que tendría que prepararla para lo que se avecinaba. Cuando llegó al hogar, encontró a Julia en la biblioteca, ayudando a otros niños con sus tareas. Al verlo, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había llegado a considerar como el punto más brillante de sus días. «Don Álvaro», gritó, corriendo hacia él, «llegó temprano hoy. Necesitaba verte», respondió él abrazándola con una fuerza que la sorprendió. «¿Está todo bien?» Álvaro la llevó hacia su lugar favorito bajo el árbol de mango, donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «Julia, tengo que contarte algo, y quiero que sepas que sin importar lo que pase, nada va a cambiar lo que siento por ti». Julia se puso seria inmediatamente, esa intuición especial que tenía detectando que algo importante estaba por venir. «¿Qué pasa, don Álvaro? Claudia y Roberto no están contentos con nuestra familia. Van a tratar de impedirla». «¿Cómo?». Álvaro vaciló tratando de encontrar una manera de explicar conceptos legales complejos a una niña de 10 años. «Van a decirle a un juez que yo no estoy pensando claramente y que por eso quiero adoptarte». Julia procesó esto con esa seriedad que la caracterizaba cuando se enfrentaba a problemas de adultos. «¿Y usted está pensando claramente?» «Nunca he pensado con más claridad en mi vida. ¿Y me va a seguir queriendo como hija?» «Siempre». Julia asintió con determinación. «Entonces vamos a pelear juntos». «Julia, esto podría volverse muy desagradable. Podrían decir cosas feas sobre ti, sobre mí, sobre nuestra amistad». «Don Álvaro». Julia lo miró con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. «Yo viví en las calles. Escuché cosas feas todos los días, pero también aprendí que la gente dice cosas feas cuando tienen miedo. Y creo que Claudia y Roberto tienen miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de compartirlo. ¿Sabe usted? Miedo de que si me quiere a mí, los vaya a querer menos a ellos». La simplicidad y la perspicacia de su observación dejó a Álvaro sin palabras por un momento. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que tienes razón. Entonces, ¿podemos ayudarlos a no tener miedo? No sé si quieren nuestra ayuda en este momento». Julia se quedó pensativa durante un momento. «Don Álvaro, ¿sí? Si al final el juez decide que no puedo ser su hija, ¿seguiremos siendo amigos?» Álvaro la abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Julia, escúchame bien. Sin importar lo que diga cualquier papel o cualquier juez, tú ya eres mi hija en mi corazón, y eso nadie me lo puede quitar». Mientras la abrazaba bajo el árbol de mango, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas, Álvaro tomó una decisión final. No solo iba a pelear esta batalla legal, iba a usarla como una oportunidad para exponer las verdades que habían estado ocultas en su familia durante demasiado tiempo. Lo que no sabía era que Claudia, en su determinación de proteger a la familia, estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia identidad y el hombre al que había llamado padre durante toda su vida. La verdadera batalla apenas comenzaba, y cuando terminara, la definición misma de familia Mendoza habría cambiado para siempre.
El bufete de abogados de Claudia bullía de actividad inusual para un miércoles por la tarde. Había convertido la sala de conferencias principal en un centro de operaciones, con documentos esparcidos sobre la mesa larga de caoba, computadoras portátiles abiertas y 3 investigadores privados presentando sus hallazgos más recientes. ¿Qué tenemos sobre los registros financieros de Marta Silva?, preguntó Claudia, su voz cargada de la tensión de los últimos días. El detective principal, un hombre mayor llamado Osvaldo Ramos, consultó sus notas. Aquí es donde se pone interesante, doctora Mendoza. Los registros bancarios de Marta Silva muestran depósitos regulares que comenzaron aproximadamente 3 semanas antes de que su padre conociera a Julia. Roberto, que había estado callado durante la mayor parte de la reunión, se inclinó hacia adelante. ¿Depósitos de dónde? Esa es la anomalía. Los depósitos provienen de una cuenta corporativa registrada en las Islas Caimán. Estamos tratando de rastrear la titularidad, pero hasta ahora ha sido imposible. Claudia sintió una mezcla de triunfo y preocupación. ¿Cuánto dinero estamos hablando? 5.000 reales cada depósito, cada 2 semanas. No es una cantidad enorme, pero es consistente, y el momento es sospechoso. ¿Y qué hay de Julia misma? ¿Algún progreso en verificar su historia? Otro investigador, una mujer joven llamada Patricia, abrió su laptop. Hemos estado cavando más profundo en los registros de nacimiento y defunción. El certificado de nacimiento de Julia es auténtico, pero fue expedido solo 6 meses antes de que conociera a su padre. ¿Cómo es eso posible? Los certificados de nacimiento pueden ser expedidos años después del nacimiento real si se perdieron los documentos originales, pero requiere testigos y documentación de apoyo. En el caso de Julia, toda esa documentación fue proporcionada por Marta Silva. Roberto se frotó las sienes, sintiendo que se avecina una migraña. ¿Estás diciendo que Marta Silva esencialmente creó una identidad para Julia? Estoy diciendo que Marta Silva fue la única fuente de verificación para todos los documentos de Julia. Técnicamente legal, pero altamente inusual. Claudia se levantó y comenzó a caminar, su mente legal procesando las implicaciones. Osvaldo, quiero que expandas la investigación. Necesito saber todo sobre Marta Silva. ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? Cualquier conexión con organizaciones criminales, cualquier conexión con estafas anteriores dirigidas a personas ricas. Ya estoy en eso, pero hay algo más que encontré que es perturbador. ¿Qué? Osvaldo vaciló, como si no estuviera seguro de cómo presentar la información. Mientras estaba investigando los antecedentes de su padre para entender mejor su estado mental reciente, me topé con algo inesperado. Claudia se detuvo en seco. ¿Qué tipo de algo? Registros médicos privados de cuando usted era bebé, específicamente pruebas de paternidad. El silencio en la habitación se volvió denso y cargado. Roberto miró entre Osvaldo y Claudia, sintiendo que algo fundamental estaba a punto de cambiar. ¿Pruebas de paternidad?, repitió Claudia con voz extrañamente tranquila. Sí. Al parecer, su padre solicitó pruebas de paternidad cuando usted tenía aproximadamente 6 meses de edad. Los resultados... Osvaldo se aclaró la garganta nerviosamente. Los resultados mostraron que él no es su padre biológico. El mundo de Claudia se detuvo. Literalmente, sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Se agarró del respaldo de una silla para mantener el equilibrio. «Eso es imposible», susurró. «Los documentos están aquí». Osvaldo deslizó una carpeta hacia ella. «Pruebas de ADN realizadas en el hospital sirio-libanés. Los resultados son definitivos». Roberto se levantó bruscamente. «¿Estás diciendo que Claudia no es hija de papá?» «Estoy diciendo que biológicamente no es su hija, pero evidentemente él decidió criarla como si fuera suya de todos modos». Claudia abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos médicos estaban allí, en papel oficial del hospital, con las firmas de los doctores y los sellos apropiados. Todo parecía auténtico, y los números no mentían, 0% de probabilidad de paternidad. «¿Por qué nunca me lo dijo?», murmuró, más para sí misma que para los otros. «Tal vez porque lo consideraba irrelevante», sugirió Patricia suavemente.
Si decidió criarte como su hija, desde su perspectiva eras su hija. O tal vez porque sabía que algún día podría usar esta información, añadió Osvaldo más cínicamente. Claudia se dejó caer en una silla, su mente luchando por procesar esta revelación. Toda su vida, toda su identidad, todo lo que creía sobre sí misma había cambiado en un instante. Roberto, dijo finalmente con voz ronca, ¿tú sabías algo de esto? Por supuesto que no. Roberto se acercó a ella, poniendo una mano protectora en su hombro. Claudia, esto no cambia nada. Papá te crió, te ama, eres su hija en todos los sentidos que importan. ¿En serio? Claudia se levantó bruscamente, apartándose del contacto de Roberto. ¿No cambia nada? ¿No explica? ¿Por qué está tan dispuesto a adoptar a una extraña? ¿Por qué está tan dispuesto a cambiar su testamento? Tal vez finalmente tiene la oportunidad de tener una hija real. Claudia, no digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Claudia, años de inseguridades ocultas saliendo a la superficie. Siempre sentí que tenía que probar mi valor, que tenía que ser perfecta para ganarme su amor. Y ahora sé por qué. Roberto intentó abrazarla, pero ella se apartó violentamente. No, gritó. No entiendes. Toda mi vida ha sido una mentira, y ahora él está reemplazándome con una niña que ni siquiera conoce. Osvaldo y Patricia intercambiaron miradas incómodas, claramente sintiendo que habían presenciado algo que no deberían haber visto. Doctora Mendoza, dijo Osvaldo cuidadosamente, ¿quiere que continuemos con la investigación sobre Julia? Claudia se secó las lágrimas con una determinación fría que reemplazó rápidamente a la vulnerabilidad que había mostrado. Sí, respondió con voz helada, pero ahora tenemos una nueva estrategia. No solo vamos a demostrar que Julia es una estafadora, vamos a demostrar que papá tiene un patrón de tomar decisiones irracionales cuando se trata de niñas que pretende adoptar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi propio estatus en la familia va a ser evidencia en este caso. Un hombre que crió a la hija de otro hombre como si fuera suya, sin revelar nunca la verdad, claramente tiene problemas para distinguir entre la realidad y sus deseos emocionales. Roberto la miró con horror. Claudia, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a usar el hecho de que papá te amó lo suficiente como para criarte como evidencia en su contra? Voy a usar cualquier herramienta legal que tenga para proteger esta familia, respondió Claudia con frialdad, y si eso significa exponer secretos incómodos, que así sea. Pero esto te va a lastimar tanto como a él. Roberto, ya estoy lastimada. No lo entiendes. Toda mi relación con papá ha sido basada en una mentira. Al menos ahora tengo la oportunidad de usar esa mentira para algo útil. Mientras Claudia reorganizaba fríamente su estrategia legal para incluir este nuevo elemento devastador, no tenía idea de que su descubrimiento estaba a punto de desencadenar una cadena de revelaciones que no solo destruirían lo que quedaba de la familia Mendoza, sino que también la obligarían a confrontar verdades sobre el amor, la lealtad y el significado real de la paternidad que cambiarían su perspectiva para siempre. En su oficina, Álvaro recibía actualizaciones regulares de su propio equipo legal sobre los movimientos de sus hijos, pero aún no sabía que el secreto que había guardado celosamente durante 35 años estaba a punto de ser usado como un arma en la guerra que él nunca había querido pelear. La tormenta que se avecinaba sería más destructiva de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Álvaro estaba en el jardín del Casa da Esperanza, observando a Julia enseñar a otros niños a jugar ajedrez, cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Su abogado Gustavo sonaba tenso al teléfono. «Álvaro, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Claudia acaba de presentar la petición de incompetencia y hay algo en los documentos que necesitas ver personalmente». «¿Qué tipo de algo?» «No puedo discutirlo por teléfono. Pero Álvaro, prepárate. Es algo que pensaste que nunca saldría a la luz». El corazón de Álvaro se hundió. Solo había un secreto en su vida que encajara con esa descripción. Un secreto que había guardado durante más de 3 décadas, creyendo que protegía a las personas que amaba. «Voy para allá», murmuró, colgando el teléfono con manos temblorosas.
Se acercó a Julia, quien había notado inmediatamente el cambio en su expresión. «Don Álvaro, ¿está bien? Tengo que irme, pequeña, pero volveré mañana, ¿de acuerdo?» Julia asintió, pero sus ojos expresivos mostraban preocupación. «¿Es sobre la pelea con Claudia y Roberto?» «Sí. ¿Puedo preguntarle algo?» «Siempre. ¿Hay secretos en su familia, como cosas importantes que nunca se han dicho?» La pregunta golpeó a Álvaro como un puñetazo. ¿Cómo podía esta niña tener esa intuición tan precisa? ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces, cuando las familias pelean mucho, es porque hay cosas importantes que nunca se han dicho. Mi abuela solía decir que los secretos son como plantas venenosas. Crecen en la oscuridad y lastiman a todos. Álvaro se agachó para quedar a su altura, tomando sus pequeñas manos. «Julia, sin importar qué secretos salgan a la luz, quiero que sepas algo. Mi amor por ti es real y verdadero. ¿Entiendes?» «Entiendo», respondió ella con seriedad, «y el mío por usted también». Una hora después, Álvaro estaba sentado en la oficina de Gustavo, mirando los documentos legales que su hija había presentado al tribunal. Cuando llegó a la sección que detallaba evidencia de juicio, deteriorado, sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó con voz ronca. «Investigadores privados», respondió Gustavo sombríamente. «Álvaro, esto cambia completamente la naturaleza del caso. Ya no se trata solo de la adopción de Julia. Ahora se trata de tu relación con Claudia y todo lo que eso implica». Álvaro leyó los documentos una segunda vez, viendo cómo su hija había transformado el acto más noble de su vida en evidencia de inestabilidad mental. «Está argumentando que tengo un patrón de adoptar niñas sin revelación completa de los hechos», murmuró. «Que mi juicio está comprometido cuando se trata de dinámicas padre-hija. Es una estrategia inteligente, legalmente hablando. Pero Álvaro, ¿por qué nunca le dijiste la verdad a Claudia?» Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de Sao Paulo que se movía incansablemente en la distancia. «Porque era solo un bebé», dijo finalmente. «Elena había tenido una aventura, pero se había acabado antes de que Claudia naciera. Cuando las pruebas confirmaron que no era mía biológicamente, Elena estaba destrozada. Quería confesar todo, pero yo... ¿Pero tú qué? Pero yo ya amaba a esa niña como si fuera mía. Elena era mi esposa, Claudia era mi hija en todos los sentidos que importaban. ¿Qué propósito habría servido destruir a una familia por biología?» Gustavo asintió comprensivamente. «¿Elena estuvo de acuerdo con mantener el secreto?» «Inicialmente no, pero con el tiempo vio que Claudia era feliz, que yo la trataba exactamente igual que después traté a Roberto. No había diferencia en mi amor, en mi cuidado, en mis expectativas. Para mí, ella era mi hija. ¿Y nunca consideraste decírselo cuando fue mayor?» Cada año que pasaba se volvía más difícil. ¿Cómo le dices a una niña de 5 años que el hombre que ella llama papá no es su padre biológico? A una adolescente de 15 años, a una mujer adulta de 35 años. Nunca hubo un momento correcto. Gustavo estudió los documentos legales nuevamente. «Álvaro, la estrategia de Claudia es devastadora porque toca algo real. No las acusaciones sobre Julia, sino esta situación con ella misma. Un juez podría ver esto como evidencia de que tienes dificultades con límites apropiados». «Límites apropiados. Crié a esa niña, la amé, pagué por su educación, la consolé cuando lloraba, celebré sus triunfos. ¿Cuáles límites no eran apropiados? El límite de la honestidad completa». Álvaro se dejó caer en su silla, sintiéndose repentinamente viejo y cansado. «¿Qué opciones tengo? Puedes contraatacar revelando tu versión de la historia. Puedes demostrar que tu decisión de criar a Claudia fue amorosa y bien intencionada. Pero eso significa que todo esto se volverá público. ¿Y si no contraataco? Entonces, Claudia controlará la narrativa. Y su narrativa es que eres un hombre que toma decisiones irracionales y potencialmente peligrosas cuando se trata de niñas». Álvaro cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de decisiones que ahora se estaban derrumbando sobre él. «Gustavo, ¿crees que tomé la decisión correcta, criando a Claudia sin decirle la verdad?»
Gustavo consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tomaste la decisión que pensaste que era mejor en ese momento, con la información que tenías y las emociones que sentías. Pero Álvaro, las buenas intenciones no siempre previenen las consecuencias dolorosas. Y ahora tienes que decidir si estás dispuesto a pelear no solo por Julia, sino por la verdad sobre toda tu familia, porque eso es lo que va a requerir ganar este caso. Esa noche, Álvaro se sentó en su estudio, rodeado de fotos familiares que ahora parecían más complicadas de lo que habían sido esa mañana. Una foto de Claudia graduándose de la universidad, otra de Roberto en su primer día de trabajo, una foto familiar de unas vacaciones cuando los niños eran pequeños, Elena sonriendo mientras él cargaba a Claudia en sus hombros. Había sido ingenuo al pensar que los secretos podían permanecer enterrados para siempre. Había sido arrogante al creer que podía proteger a todos de la verdad. Su teléfono sonó. Era Claudia. Por primera vez en días, decidió responder. «Papá». Su voz sonaba extraña, vulnerable de una manera que no había escuchado desde que era niña. «Necesito hablar contigo. Sobre las pruebas de paternidad, supongo». Un silencio largo. «¿Sabías que lo había descubierto? Mi abogado me informó sobre tu petición legal. Claudia, necesitamos hablar cara a cara. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Álvaro cerró los ojos, escuchando el dolor crudo en la voz de su hija. «Porque eres mi hija, Claudia. Biología no cambia 35 años de amor, pero cambió algo para ti, aunque sea un poco. Nunca, ni por un segundo. Entonces, ¿por qué estás tan dispuesto a darle tanto a Julia? ¿Por qué a ella sí la quieres adoptar oficialmente?» Y ahí estaba la verdadera pregunta, el verdadero dolor. Álvaro se dio cuenta de que su hija no estaba preguntando sobre dinero o herencias. Estaba preguntando si él había encontrado en Julia algo que no había encontrado en ella. «Claudia», dijo suavemente, «ven mañana a casa, los tres juntos, tú, Roberto y yo. Es hora de que tengamos la conversación que deberíamos haber tenido hace años. Y Julia es parte de mi familia ahora, pero tú y Roberto han sido mi familia durante toda su vida. Es hora de que hablemos sobre qué significa realmente la familia para los Mendoza». Después de colgar, Álvaro se dirigió a la repisa, donde guardaba sus álbumes familiares más viejos. Encontró las fotos de cuando Claudia era bebé, de los primeros pasos de Roberto, de Elena cuando estaba embarazada. Familias, se dio cuenta, eran constructos complejos construidos sobre amor, elección, tiempo y compromiso. La sangre era solo uno de muchos elementos. Mañana tendría que explicar eso no solo a sus hijos, sino posiblemente a un tribunal lleno de extraños. Tendría que defender no solo su relación con Julia, sino también las decisiones que había tomado sobre Claudia décadas atrás. La verdad finalmente iba a salir a la luz. Y con ella, o la familia Mendoza se destruiría completamente, o encontrarían una manera de reconstruirse sobre fundamentos más honestos. Julia tenía razón. Los secretos eran como plantas venenosas que crecían en la oscuridad, pero también tenía razón en algo más. Cuando finalmente se exponían a la luz, a veces permitían que cosas nuevas y más saludables crecieran en su lugar. La pregunta era si alguno de ellos sobreviviría al proceso de exposición.